Muchas veces, cuando queremos abordar las parábolas, nos asiste una memoria bíblica, una memoria que trata de interpretarla desde los puntos doctrinales y perdemos la riqueza cultural, lo que se vivió realmente cuando se expresó la parábola, las condiciones en las que se dieron. Así que necesitamos hacer una relectura. Y hoy quiero conversar acerca de la parábola de aquel hombre rico y aquel hombre que era un mendigo. Estamos hablando de Lázaro. Dios es Dios de los que no tienen a nadie. Jesús, Jesús vivió esos 3 años de su vida como si fuera un indigente. Y sé que esto puede parecer un poco chocante, pero vivía sin techo y sin un trabajo estable. No llevaba consigo ninguna moneda con la imagen del César. No tenía problemas con los recaudadores de impuestos. Se había salido del dominio de Antipas, vivía entre los excluidos buscando el reino de Dios y su justicia. Pronto invita a hacer lo mismo al grupo de los seguidores que se van formando en su entorno. Los invita a abandonar sus trabajos, a abandonar sus familias, a vivir una vida itinerante. Ellos compartirán la vida de aquella gente pobre con la que van a relacionarse. Caminarán descalzos como ellos, que no tienen un denario para comprarse una sandalia de cuero. Prescindirán de la túnica de repuesto, la que servía de manta para protegerse del frío de la noche cuando se dormía al cielo abierto. No llevarían siquiera un zurrón con provisiones. Vivirían de la solicitud de Dios, de la hospitalidad de la gente, exactamente como aquellos indigentes. Ahí está su sitio, entre los excluidos del imperio. Para Jesús Él es el mismo lugar para acoger y anunciar el reino de Dios. No puede anunciar el reino de Dios y su justicia olvidando a esas personas. Les tiene que hacer sitio para hacer que todos tienen un lugar en el reino de Dios, ricos y pobres. Pero tenía que bajar, acercarse hacia ese estrato. Tiene que defenderlos para que puedan creer en un Dios defensor de los últimos. Tiene que acogerlos antes que a nadie, a los que de día a día se encuentran con esas barreras levantadas por las familias protegidas por Antipas y por esos ricos terratenientes. Jesús no se acerca a ellos de una manera fanática o resentida, ni rechazando a los ricos, no. Solo quiere ser un signo claro de que Dios no abandona a los últimos, identificado con ellos y sufriendo de cerca sus mismas necesidades. Así Jesús va tomando conciencia de que para estos hombres y mujeres el reino de Dios solo puede resultar en una buena nueva. Aquel estado de cosas era en su momento injusto y cruel. No respondía al proyecto de Dios. Los profetas menores habían hablado de la injusticia que hacían los mismos gobernantes sobre el pueblo. Así que la llegada del reino de Dios significaría un vuelco total. Aquellos vagabundos, privados de lo necesario para vivir, serían los primeros, y muchos de aquellos poderosos que parecen tenerlo todo serían los últimos. Jesús expresó de forma muy gráfica su condena narrando esta parábola que habla de un rico sin entrañas y un mendigo llamado Lázaro. Todos lo entendieron. La alegría de aquellos hombres que estaban en esa condición de abajo no podía ser mayor. En su corazón se despertaba una esperanza nueva. Jesús dijo, había un hombre tan rico que todos los días se divertía a sus anchas. Vestía las ropas más finas, comía de la mejor comida. Había también un hombre muy pobre llamado Lázaro, quien tenía el cuerpo cubierto de llagas y con frecuencia se sentaba a la puerta de la casa de ese hombre rico. Quería tan solo calmar su hambre, comiendo las sobras que caían de la mesa del hombre rico. Los perros venían y lamían sus llagas. Tiempo después, Lázaro murió, y los ángeles del cielo vinieron y lo pusieron al lado de Abraham.
El hombre rico también murió y fue enterrado. El rico fue enviado al lugar donde están los muertos y sufría mucho. Miró hacia arriba y vio muy lejos a Abraham y a Lázaro sentado a su lado. El hombre rico gritó: Padre Abraham, ten compasión de mí. Manda a Lázaro para que moje la punta de su dedo con agua y refresque mi lengua. Estoy sufriendo en este fuego. Pero Abraham le dijo: Hijo mío, recuerda que mientras estabas vivo, la pasaste muy bien, pero Lázaro sufrió mucho. Ahora él recibe consuelo aquí mientras tú estás sufriendo. Además, entre nosotros hay un abismo muy grande para que nadie pueda pasar de aquí para allá ni de allá para acá. Entonces el hombre rico dijo: Padre, te ruego que mandes a Lázaro a casa de mi padre. Dile que les advierta a mis 5 hermanos y así ellos no tengan que venir también a este lugar de sufrimiento. Pero Abraham dijo: Ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen a ellos. El hombre rico dijo: No, padre Abraham, pero si alguien va desde donde están los muertos y les avisa, ellos cambiarán su manera de pensar y de vivir. Abraham le dijo: Si ellos no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco escucharán a alguien que regrese de entre los muertos. Esta preciosa parábola está en Lucas 16, 19 al 31. Así que Jesús habla de un rico poderoso. Su túnica de lino fino proveniente de Egipto habla de su vida, de su lujo, de su ostentación. El color de púrpura de los vestidos indica que pertenece a círculos muy cercanos al rey. Su vida, una fiesta continua. Organiza espléndidos festines con todos los días, solo con ocasión de celebrar algo. Seguramente los pobres que escuchan a Jesús no han visto nunca de cerca a un personaje así. Ellos saben que pertenecen a lo más alto de ese sector privilegiado, a ese rico. Quizás los que viven en Tiberiades, en Séforis o en Jerusalén. Son los que poseen riquezas, tienen riquezas, disfrutan de una vida fastuosa en la que ellos no pueden ni soñar. Muy cerca de ese rico, echado junto a la hermosa puerta de su mansión, se encuentra un mendigo. No posee nada, excepto un nombre de promesa: Lázaro. Ese nombre que significa aquel a quien Dios ayuda. Es una ironía, ¿verdad? No está cubierto de lino púrpura, sino de llagas repugnantes. No sabe lo que es un festín. Ni siquiera puede comer los trozos de pan que los invitados arrojan bajo la mesa después de haberse limpiado con ellos sus dedos. Solo se le acercan los perros, perros asilvestrados que vagan por la ciudad, no las mascotas. Parece extenuado este hombre. En ningún momento se mueve para hacer algo. No parece tener ya fuerzas ni para pedir ayuda. Impuro, a causa de su piel repugnante, degradado todavía más por el contacto con los perros callejeros. Su situación de extrema miseria no es el mejor signo del abandono y la maldición de Dios. Tal vez algunos de los que escuchaban a Jesús se estremecen. Lázaro podría ser uno de ellos. Ese era el final que les esperaba a los que vivían hundidos en la miseria y a aquellos que sobraban en esa sociedad. La mirada penetrante de Jesús está desenmascarando la terrible injusticia de aquella sociedad. Las clases más poderosas, los estratos más oprimidos parecen pertenecer a la misma sociedad, pero están separados por una barrera casi invisible. Esa puerta que el rico no atraviesa nunca para acercarse a Lázaro. Los ricos están dentro de sus palacios celebrando espléndidas fiestas, los pobres están fuera muriendo de hambre. De pronto todo cambia. Lázaro muere y a pesar de que ni se habla de su entierro, es llevado al seno de Abraham, donde es acogido.
para tomar parte en otro banquete. También muere el rico, que es enterrado con todo honor, pero no entra en el seno de Abraham, sino en el Hades. Los judíos del primer siglo hablaban del más allá, de maneras diferentes. Y el Hades de la parábola, ah, el Seol, es un lugar de sombras y muerte, a donde van a parar todos los muertos por igual. Hasta aquí lo que encontramos es un escenario que nos debe llamar la atención, más allá de la interpretación que siempre se le ha dado del destino de las almas, es la injusticia, la que Jesús quiere hacer notar también en Consuelo. Al parecer en tiempos de Jesús era considerado ese lugar como un lugar donde nadie quería ir. Todos hablaban del seno de Abraham. Mientras Lázaro es acogido en el seno de Abraham, el rico se queda en un lugar de aflicción, en el Seol. Por primera vez el rico reacciona. El que no había tenido compasión del mendigo le pide ahora gritos para sí mismo. El que no había visto a Lázaro cuando lo tenía junto a su puerta, lo ve ahora a lo lejos y lo llama por su nombre. El que no había atravesado la puerta para aliviar el sufrimiento del pobre, quiere ahora que Lázaro se acerque para aliviar el suyo. Ya es demasiado tarde. Abraham le advierte, aquella barrera casi invisible de la tierra se ha convertido ahora en un abismo que no se puede franquear. Los pobres que escuchan no se lo podían creer. Aquellos que escuchaban a Jesús, ¿qué está diciendo Jesús? Porque la tradición de Israel, escuchen bien, la prosperidad es signo de la bendición de Dios. Y la miseria, por el contrario, es un indicio de maldición. Eso era lo que rondaba en las mentes de Israel. El rico era un bendito de Dios y Lázaro era un maldito. Es que ellos estaban siempre convencidos de que la prosperidad era un signo de bendición y la pobreza un signo de maldición. Quizás acudían al Salmo 34, 10 y 11 que dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Dios no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos míos, oídme, el temor de Dios os enseñaré. ¿Cómo puede ese mendigo impuro y miserable ser acogido en el seno de Abraham? ¿Cómo puede este rico bendecido por Dios quedarse sufriendo en el Seol? ¿Es que los ricos no gozan de la bendición de Dios? ¿Es que los vagabundos y mendigos no son unos malditos? Con su parábola no está describiendo ingenuamente la vida del más allá solamente, sino desenmascarando lo que sucede en Galilea, aquel estado de cosas de unos ricos viviendo espléndidamente, mientras a las puertas de sus palacios hay gente que se muere de hambre. Es una injusticia que hiere. Esa riqueza que crece gracias a la opresión sobre los débiles, eso no es un signo de bendición. Es una injusticia intolerable que anhelamos algún día desaparezca. La llegada del reinado de Dios debe empezar a marcar la diferencia, en donde todos aquellos que son llamados, escogidos, elegidos por la gracia y la misericordia de Dios, puedan acoger al pobre, al vulnerable. Jesús empezó a hablar un lenguaje sorprendente, provocativo. Sus gritos se escuchan por toda Galilea. Se encuentra por las aldeas con estas gentes humilladas que no pueden defenderse de los grandes terratenientes y les dice, dichosos los que no tenéis nada, porque vuestro rey es Dios. Jesús ve los hombres y mujeres de su momento desnutridos, que no pueden reprimir sus sentimientos, y les dice, dichosos los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Jesús ve llorar de rabia, de impotencia a esos campesinos al quedarse sin tierras, o al ver que los recaudadores se llevan lo mejor de las cosechas, y los alienta diciendo, dichosos los que ahora lloráis, porque reiréis. El reino de Dios no es una buena noticia
para todos de manera indiscriminada. Pueden escucharlos todos, las noticias buenas. Los terratenientes están llamados a escuchar. Los que banquetean en Tiberíades y los mendigos que mueren de hambre en las aldeas. Para todos es el Evangelio. Dios quiere justicia entre sus hijos e hijas. El reino de Dios debe traer un cambio. Primero en el corazón de las personas. La renovación, la redención desde adentro, desde el alma. Para que eso pues obre de la manera correcta cuando tengamos y debamos hacer el bien, que debe ser más que un deber, una actitud constante. Jesús está con ellos. Jesús baja hasta las profundidades. Es un indigente más que les habla con fe y con visión. Esa miseria que los condena al hambre y a la aflicción no tiene su origen en Dios. Dios debe convertirse o se convierte en una provisión para todos a través de las manos de aquellos que lloran las injusticias de otros. Hay algo que quiere Jesús dejar grabado aquí. Jesús es el profeta de la misericordia. Su palabra significa primero la justicia delante de Dios, la reconciliación del mundo. Todo el mundo debe saberlo y todo el mundo debe observarlo en nuestras actitudes. Así que a Dios solo se le puede acoger construyendo un mundo que tenga como primera meta la dignidad de aquellos que son últimos, no la opresión, no la complicidad. Y dentro de esto prima la salvación de las personas, en la reconciliación con Dios, de ricos y de pobres, de todas las clases, de todos los estratos, porque todos son almas necesitadas de redención. Soy Ricardo Martínez, les he hablado desde la ciudad de Bucaramanga. Y bueno, gracias por compartir estos temas que pueden despertar a otras personas también. Mientras pasa el día, estemos contentos en el Señor.